Antes de la llegada de los españoles, el actual territorio de Honduras era habitado por una gran cantidad de poblaciones indígenas, unas sedentarias con culturas basadas en la agricultura y otras nómadas de organización cultural simple. A estos últimos pertenecieron los tahuacas, quienes para el siglo XVI habitaban un territorio delimitado por los ríos Coco, Guayambre, Guayape, Guasparasní, Tinto, Guampú, Sicre y Patuca en su curso medio, donde en la actualidad habitan aproximadamente 900 indígenas, asentados en las comunidades de Yapuguás, Paraguás, Camacasna, Crautara y Craucirpe, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. En el pasado, los tahuacas fueron uno de los pueblos indígenas pertenecientes al área cultural intermedia o circuncaribe. Practicaban actividades de caza, pesca y recolección de tubérculos. Siendo nómadas, deambularon un extenso territorio en el cual establecieron fronteras culturales con los Pech, Misquitos y más recientemente con los garífunas y ladinos. Los lingüistas caracterizan a los tahuacas como uno de los subgrupos relacionados con los zulúas y los paramacas de Nicaragua, cuyas lenguas provienen del grupo Nisumalpa de la familia Macrochibcha, lo que hace suponer que siglos atrás llegaron como una inmigración proveniente del sur del continente. En lo social, su forma ancestral de organización gira alrededor de la familia extendida. En lo político religioso se conserva vivo el Consejo de Ancianos, siendo las relaciones familiares de amistad y de solidaridad el patrón cultural que determina el resto de las interrelaciones y la producción, mostrando marcadas tendencias comunitarias. A la llegada de los conquistadores españoles a nuestro actual territorio nacional, los tahuacas ocuparon una franja de tierra inconquistada y de difícil acceso por la hostilidad que presentaron a la conquista militar y cultural, aunque cabe señalar que el área de influencia de los tahuacas y misquitos fue invadida y colonizada por el Imperio inglés durante el siglo XVII. Los ingleses utilizaron a los misquitos como punta de lanza en actividades comerciales y de sabotaje contra los intereses coloniales hispanos. La introducción del arma de fuego fue fundamental para imponer su hegemonía, al grado tal que se instaló una monarquía misquita tan poderosa que dominó prácticamente a todas las culturas que se desarrollaron en la Tegucigalpa hondureña y nicaragüense. Los tahuacas no fueron la excepción. Se convirtieron en tributarios del rey de los misquitos, monarquía esta que extendió su territorio, según algunos estudiosos, hasta Panamá. El Suquia, curandero, sacerdote, chamán o brujo, es un personaje de mucha importancia para los tahuacas. Puede usar su arte para el bien y el mal. Se le consulta para curar enfermedades, adivinar, realizar exorcismos, como orante, maestro, guía, asegurar el éxito en el amor, obtener valor y coraje, provocar la lluvia. Es depositario de las tradiciones ancestrales. También se le consulta para matar al enemigo. En tiempos pasados, su opinión era la de mayor peso en las asambleas tribales. Por lo general, al Suquia se le considera una persona poseedora de poderes sobrenaturales, los que le hacen merecedor de temor y respeto. Hace muchos años, los tahuacas iniciaron un proceso de sedentarización relacionado con el desarrollo de las técnicas de agricultura y presionado por la presencia de población no indígena en sus tierras. Se asegura que dicho proceso se inició cerca de las rutas naturales de transporte de los ríos Cuyamel, Guasparasní, Guampú y sus afluentes. El tipo de asentamiento puede considerarse como disperso. La construcción de viviendas es de material perecedero, consistente en 4 postes de madera dura levantados a poco más de 1 metro, sobre las cuales se coloca una tarima de tablas de madera y techo de palma de suita finamente tejida.
Las paredes son generalmente de tablas de madera o de cañas hendidas de bambú. La cocina consiste en un pequeño fogón ligeramente levantado del piso. Es móvil, pues según las condiciones climáticas, este puede estar ubicado dentro o fuera de la casa. Entre las costumbres que practican está la llamada mano vuelta, que consiste en ayudarse mutuamente en actividades agrícolas, construcción de pipantes y viviendas. La división social del trabajo entre los tahuacas está determinada por el sexo. A la mujer corresponden las actividades relacionadas a los cuidados del hogar, los niños, lavado de ropa, costura, fabricación de artesanías, cría de gallinas, pesca con anzuelo y colaboran con los hombres en algunas actividades agrícolas en las que se requiere menor esfuerzo físico. Al hombre corresponden otras actividades como la caza con arco y flecha, rejón y con arma de fuego, pesca con arpón, machete o pistola artesanal, lavado de oro con batea y como buzos al servicio de los dueños de máquinas extractoras del metal en el lecho del río, fabricación de pipantes e instrumentos para la caza y pesca, construcción de viviendas, descombro del bosque y preparación de la tierra. La ancianidad entre los tahuacas no implica soledad, abandono o desocupación. Además de las labores cotidianas, la anciana tiene a su cargo la educación de los niños pequeños y ciertas labores artesanales. El hombre anciano se ocupa de la jerarquía civil y religiosa de su comunidad, siendo su experiencia y sabiduría elementos muy apreciados en la estructura de cargos de autoridad ancestral. Una de las actividades que más ingresos reporta a la economía familiar es la construcción de embarcaciones que llaman pipantes, pues 4 hombres trabajando durante 15 días perciben hasta 10.000 empiras. Estos son vendidos a compradores no indígenas y a misquitos que habitan en las márgenes del río Patuca u otras zonas de la región. Otra actividad productiva de importancia en la economía tahuaca es el cultivo y venta de cacao, que en la temporada de cosecha puede generar hasta 300 lempiras semanales. La producción artesanal por excelencia es la confección de artículos de la corteza de árboles como el majao y el tunu, la cual lleva un proceso de maceración sumergida en agua, secada al sol por varios días y posteriormente aporreadas con un mazo de madera para darle la consistencia de la tela. Hasta hace muy poco del árbol de tunu se recolectaba látex, actividad que ha disminuido por falta de compradores, aunque en el pasado fuera muy rentable. El uso de la tierra es variado, siembran frijoles rojos, más de 10 variedades de banano, yuca amarilla y blanca, arroz, malanga, supa, caña de azúcar y algunas leguminosas. El volumen de producción es muy bajo, pues sobrevive una economía de subsistencia. La dieta alimenticia consiste en carne de animales silvestres, pescado y el producto de su actividad agrícola. Entre las comidas más comunes se encuentran el guabul, supa cocida, bunya y sazal. Las bebidas embriagantes se realizan de sopa fermentada que ellos llaman guarapito, lo mismo que de caña, arroz y maíz. Cabe señalar que los tahuacas, por su pasado nómada, no están fuertemente involucrados en la producción agrícola, pues gran parte de su vida depende del uso racional del bosque, del que obtienen carne fresca, plantas silvestres, hierbas medicinales, materiales de construcción de sus viviendas, madera para sus pipantes, entre otros. No es casual que los tahuacas sean considerados poseedores de un profundo conocimiento de la flora y fauna y las interrelaciones ecológicas del entorno natural en que habitan, conservando a través de sus prácticas culturales un equilibrio con el cosmos, la naturaleza y la sociedad. Subsisten en uno de los ecosistemas más ricos del bosque tropical lluvioso de Centroamérica. El bosque latifoliado virgen sirve para la reproducción de gran diversidad de especies vegetales y animales, varias de ellas en peligro de extinción. En 1992 el Estado hondureño declaró reserva de la biosfera Tahuaca-Sagni, una región de 243.126 hectáreas bajo control de la Administración Forestal del Estado. Estudios científicos realizados recientemente aseguran que la presencia ancestral de este pueblo fue una porción mayor de la que hoy ocupan.
En 1997, el Estado hondureño, por medio del Instituto Nacional Agrario, concedió 4 títulos definitivos de propiedad a igual número de comunidades ubicadas en las vegas del río Patuca. Aún no poseen un título de tierras que les asegure la supervivencia, pues los obtenidos no les garantizan el uso del bosque y los recursos que allí existen. A esto se suma un aumento de las invasiones hacia su territorio y fundamentalmente sobre el curso del río Guampú, que desde la década de los 80 ha alcanzado índices alarmantes. Fuertes contingentes de población no indígenas que practican agricultura migratoria, ganadería extensiva y explotación irracional del bosque, causando daños ecológicos y culturales irreparables. A esto los indígenas le llaman frontera de colonización. El actual territorio Tahuaca está siendo penetrado por 5 zonas: por el río Guampú y sus afluentes desde dulce nombre de Culmí o Lancho, por el río Cuyamel y río Blanco desde Las Delicias y La Bodega o Lancho, por el río Patuca desde Nueva Palestina, El Paraíso, y por la carretera de invierno que llega hasta el Portal del Infierno, por el municipio de Yamales, El Paraíso, por el río Guasparasní que desde Catacamas penetra por la carretera hasta la Unión del Cacapán. Actualmente el Estado de Honduras está interesado en la ejecución de un proyecto hidroeléctrico denominado Patuca 2, que comprende la construcción de una presa de concreto de 89 metros de altura y 435 metros de ancho, con un reservorio que inundará un área aproximada de 100 kilómetros de largo y 450 metros de ancho, ubicado dentro de los límites del Parque Nacional Patuca, a pocos kilómetros de la zona de influencia Tahuaca, lo que presupone graves daños al entorno ecológico de la zona que afectaría a la población de flora y fauna y las interrelaciones que los tahuacas tienen con estas. La situación lingüística en las comunidades tahuacas es particular y única en Honduras. La mayoría son trilingües, hablan tahuaca, misquito, español. Esto se explica por las relaciones interétnicas en las que participan además población no indígena. En materia educativa cuentan con 5 escuelas primarias, una en cada comunidad y un preescolar en Craosirpe. Para el año lectivo de 1995 habían 219 alumnos y 11 maestros. Existe además un alto índice de deserción escolar y las instalaciones escolares son sumamente precarias, en las que no se cuenta con material didáctico, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se torna extremadamente difícil. Recientes estudios indican que existe analfabetismo en un 67% de la población. En 1996 se inició formalmente el proyecto de educación bilingüe e intercultural Tahuaca con el objetivo de promover un proceso educativo que contribuya a aperturar el patrimonio lingüístico y cultural y a facilitar el aprendizaje de la lengua española a fin de capacitarlos para enfrentar los retos que impone el desarrollo de la etnia. Los problemas de salud que enfrentan pueden considerarse como críticos. 3 son sus causas fundamentales: carencia de medidas de saneamiento ambiental, pocas condiciones de higiene y carencia de infraestructura médica. Solo en la comunidad de Craosirpe existe un centro de salud a cargo de una enfermera, pero resulta insuficiente, carece de medios de transporte y de medicinas. Las enfermedades más comunes son diarrea, malaria, leishmaniasis, estreptococia, fiebres reumáticas, conjuntivitis y anemia. El promedio de vida entre los hombres es de 38 años y en las mujeres es de 43. De cada 5 niños nacidos, 3 mueren antes de cumplir los 7 años. El profundo conocimiento que poseen de las propiedades medicinales de hierbas, raíces y corteza de plantas y árboles soluciona medianamente algunas de las enfermedades. Todas estas situaciones nos hacen concluir que durante el largo proceso de la formación de Honduras como Estado nacional, la problemática de los pueblos indígenas fue una referencia inusual en los planes de desarrollo. Asistimos a la aceptación que somos un país pluriétnico multicultural, en el que se hablan distintas lenguas,
donde el resto de la sociedad históricamente manifestó mezquindad e indiferencia ante la problemática étnica nacional. Hoy se vuelve necesario el concurso de todos para encaminarnos hacia una nueva sociedad en la cual la tolerancia y la paz sean la conducta general que conforme nuestra identidad de nación. En este marco, el Ministerio Público ha creado la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural como unidad encargada de velar por la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales que la Constitución, leyes y tratados internacionales reconocen a los compatriotas indígenas de Honduras.